estamos ya novena semana, ya queda poco para este primer ciclo. Les recuerdo que el primer ciclo termina el 10 de abril. Entonces las dos próximas semanas, que son las últimas, si Dios quiere, no vamos a seguir el orden, sino que vamos a analizar dos capítulos de la Agadá y fundamentales que a todo el mundo le gusta. Vamos a analizar eso y un poco de la ley la última semana. Ya entonces queda muy poco. Pero esta semana sí seguimos el orden y llegamos justamente a... Después de empezar, ya no sigue este ciclo. Ya si Dios quiere se empezará con otra cosa, ya veremos. Pero este ciclo se termina el 10 de abril. Sí, pero después de empezar, empezaremos y ya buscaremos otra cosa. El 10 de abril ya no es el miércoles, ¿no? El 10 de abril es jueves. Jueves. Bien. Tiene 4 días de Seulmal. Sal y aprende. Estamos en Seulmal. Mavikesh Labán Aramí. ¿Qué buscó Labán? La azot de Jacob Abin. Sheparó lo gazar en la alas de Jarín. Sheparó lo gazar, él no, está en la Agadá, pero ahí lo tiene, detrás lo tiene. Sheparó lo gazar en la alas de Jarín. ולבן ביקש לעקור את הכל, שנאמר ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגור שם במתי מעט, וישב לגוי גדול, אסור ברא. Luego viene el próximo, que es el que viene después. Y vamos a tratar de darle los dos juntos. Aramí Obed David, pasamos de allá. Y luego tenemos, bueno, vaya a gozar, no importa. Bien, primero Seulmal. Seulmal, sal y aprende, así traducimos. Sal y aprende, ¿sal de dónde? ¿Y aprende qué? Hay muchas... Acuérdate lo que quería hacer la mano. Sí. Sí, pero no es muy raro como se empieza en Seulmal. Sal y aprende. Tengo salir de algo. Con Abraham vino a Kadosh Baruj Hu le dijo una vez sal del estancamiento donde estás y veipita Shamaima y mira el cielo desde arriba. ¿Se acuerdan con Abraham vino cuando Dios le dijo, tú no te vas a regir por nada que tenga que ver? No, pero bueno, no importa, pero en la parte de hebreo no importa porque todo el mundo se conoce de memoria. Ok. ¿Se acuerda? Se ajutza, le dijo a Kadosh Baruj Hu a Abraham Avinu. Sal afuera. ¿Afuera de dónde? Y veibita Shamay. Sí, pero veibita Shamay le dijo. Y bit en hebreo no es ver, es contemplar. Normalmente hibit significa ver algo de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Pur'e significa ver el cielo como lo podemos ver nosotros. Asómate, sí, está muy bien. Asómate para que veas el cielo. Ahora, ¿qué es asómate para que veas el cielo? ¿Qué significa estar por encima? Rashi ahí trae algo fuerte, dice, le subió por encima del cielo hasta tal punto que Abraham vino, cual astronauta puede ver las estrellas agachando. Bueno,
no se puede hacer eso. Espiritualmente hablando. Entonces, espiritualmente hablando. espiritualmente hablando significa que, para esa ocasión, significa que el pueblo de Israel, el que va a venir de Abraham, está por encima de qué? La galaxia. De la astrología. Eso es lo que se trata. No la galaxia, la astrología. Es decir, no nos guiamos por nada que esté escrito, ni dictado, ni horóscopo, ni nada de eso. El Mazal de Israel. Israel no está dentro de una rueda de Mazal, sujeto a un Mazal. Por otro lado, hay otras cosas en la Gemara que trae Yesh Mazal de Israel, también lo dice. Pero las dos cosas hay jajamim que defienden una tesis y hay jajamim que defienden la otra. Sacó un chiste bueno. No se ponen de acuerdo. Escucha chiste, pero Entonces, el Mazal de Israel No está sujeto a todo cuanto la galaxia dice, todas las constelaciones, todo cuanto el horóscopo quiera decir sobre Israel. Y eso fue dicho en virtud de que, ¿se acuerdan? En virtud de que Abraham y Sarai no podían tener hijos. Y ya de acuerdo a esos nombres, incluso dice que Sarai no tenía matriz, entonces de acuerdo a eso no iban a tener hijos. Entonces Akadosh Baruj Hu le dice a Abraham, fuera de esto, ahora como Abraham y como Sarai quizá no van a tener hijos, pero como Abraham y como Sarai sí van a tener hijos. Una cosa es Abraham y Sarai, como se llamaban antes, y otra cosa es Abraham y Sarai. Dios los cambió el nombre. Los puso una G a los dos. A Abraham le ajuntó la G y a Sarai le quitó la yud y le puso la G. Así fue. Entonces, y se llamó Sará. En lugar de Sarai se llamó Sará. ¿En qué Ahora, le ¿qué? cambió el nombre? ¿Ah? ¿Cómo le cambió el nombre? Porque estaba antes de esto Abraham, se llamaba Abraham, no se llamaba Abraham. Con la H. Sí, la H y la G. Le puso una G. Abraham se llamó. O sea que la H es como un prestigio. La G, sí. El nombre de Dios. Le subió de grado. Pero el nombre de Dios es la Ya lo dijimos que le subió de grado, de un quinto grado. ¿Se acuerdan que lo hablamos de eso? ¿Un quinto grado de qué? Dijimos el reino mineral, la primera creación. Luego viene el reino vegetal. Luego viene el reino animal. Luego viene el reino humano, el ser humano. Y luego viene Abraham, de quinto. De quinto está Abraham. Abraham es otra relación de Dios con el hombre. Otro tipo de relación. Más allá de la relación que se tiene con Adán Arishon. Eso es Abraham. Bien. Entonces, ahí mismo Tse Umat significa Tse, no. Tse Ajutza, sal de esto. ¿Por qué? Porque tú no vas a seguir las reglas de la naturaleza. Pero eso es para bien y para mal. Esto no es solamente para bien. ¿Por qué? Porque en un principio la regla de la naturaleza, ya lo dijimos, era que todas las mujeres podían tener hijos para acá y hijos para allá. Porque se tenía que multiplicar. De eso se trata la creación. De multiplicar la humanidad. En cambio, con Sará fue uno y arregalado, como se dice, a los 90 años. Y luego con Rivka igual, 2. Y luego con Lea y con Rachel igual, las dos eran estériles. Y todas las matriarcas eran estériles, ya lo vimos. Entonces, está fuera del orden natural, significa está fuera del orden natural de la bendición que Dios dio a Adán Arishon para que se multiplicaran todos de forma inmediata. Y a Noah también cuando salió de la arca. ¿A Noah qué? También lo bendijo a Noah. Sí, pero a Noah no le pidió que renovara la población. A Noah le pidió. A Adán le bendijo con eso. Bien, ahora, ¿qué tiene que ver todo con esto? Tiene que ver que son expresiones que uno puede buscar en la comparación, ¿verdad? Sal afuera, sal y aprende. Sal y aprende es decir, ¿sal afuera de qué? Pues sal afuera ahora mismo
de lo que tanto te hemos dicho y te hemos calentado la cabeza con Paró. Hasta ahora hemos hablado de Paró, que Paró nos esclavizó, nos hizo, nos volvió, pero ahora vea, tuvimos un enemigo que inclusive fue hasta peor que Paró. Tuvimos a alguien que, si bien Paró buscó exterminarnos físicamente hablando, pero dictó la sentencia contra los varones, este hombre quiso terminar dictando sentencia tanto con varones como con hembras. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Qué hizo Labán? En realidad, ¿qué hizo Labán? Porque si uno lo ve bien, no se ve nunca que haya habido un intento de Labán de matar a Jacob. Por el día Algunos dicen que sí, no en el Medrash con Eliezer. Algunos dicen que cuando Labán salió a buscar, a ir en contra de Jacob, cuando salió a ir en contra de Jacob, sí fue con la intención de dañarle. Y tuvo la revelación divina y le dijo, cuidado con lo que hace. Y entonces ahí Labán decidió dar la vuelta. Y fue a Jacob y le dijo, yo vine aquí solamente por los terafim, para buscar solamente los terafim, los ídolos. Para eso es que vine, no vine para otra cosa. No vine para otra cosa. Sin embargo, aparte de todo, ¿qué era la idiosincrasia de Labán? Era totalmente, bueno, hay la otra versión también, como dijo Shalom, no la voy a dejar de mencionar, es que Labán quiso envenenar a Eliezer para que Rivka no se casara con Isaac, por lo tanto, no hubiera continuidad dentro de la casa de Abraham, y así, al no haber continuidad dentro de la casa de Abraham a través de Rivka y de Isaac, se terminaba todo lo que era la dinastía de Abraham. Eso es la Akor et Akor. Si viene un Medrash, como dijo Alberto. ¿Por qué dice Labán arameo? Arameo no es el apellido. No, arameo. Labán arameo. No, aramí. Vamos a tratar de explicar qué significa arameo o David. Pero ahora lo vamos a explicar en el contexto. Arameo es un idioma. Arameo es una nacionalidad. Es Nasir arameo, Labán aramí. Viene de Aram Naharaim. Es un pueblo que había donde nació Abraham Avinu también. Aram Naharaim. Pero arameo es un... Arameo también es un idioma. Pero aquí se trata de una nacionalidad. Una Nacionalidad. Sí, de una Como nacionalidad. digamos marroquí. Exacto, español. eso es arameo. Aquí es una nacionalidad, pero también tiene razón un idioma también. Ahora, veamos en qué contexto se dice todo esto. Se dice en un contexto que ustedes lo tienen en la primera hoja, la que tienen en hebreo, y está traducida después, pero vamos a verla en hebreo, vamos a verla justo, eso queda en Devarim, la primera hoja queda en Devarim. Ve allá Quitabuela, cuando llegues a la tierra, Asher Hashem Elokeja Noten Lejana Jalá, a la que Dios te va a dar herencia, Virishtav Yashataba, y tú la vas a heredar y te va a instalar en ella. De la Kastab Reshit Kol Peri Adama, y tomarás de las primicias de todo el fruto de la tierra. Asher Tabime Atzeja, que traerás de tu propio terruño. Asher Adonai Loeja Notenla, que Dios te dio. De Santaba Tené, los pondrás en un tené, significa una cesta. De Adastar el Makoma Sheimjar Adonai Loeja le Shaken Shemosham, y la llevarás hasta el lugar donde fue elegido, donde Dios eligió, para así, de esa manera, enaltecer su nombre. Ubatá el Makom, el Cohen, irás al Cohen, el Cohen significa el que estaba en el Betamikdash, allí lleva Yamimael, que está en aquel tiempo, ve a Martá Elab, y le dirás, Higati Hayom Adonai Eloheja, Kibati el Haaretz Asher Nishba Adonai Labotenu Latetlan. Entonces, quiero decir hoy a Dios, a la Adonai Eloheja, Kibati el Haaretz, que llegué a la tierra, Asher Nishba Adonai Labotenu Latetlan, lo que Dios prometió a nuestros padres de dar. Así tenía que empezar la declaración. Ojo, la declaración era única.
No es que yo puedo cambiar y decir otra cosa, más o menos parecida, no. Esto era un libreto. Un libreto que todos tenían que decir lo mismo. Entonces, tomar la canasta de tu mano, vean aquí, y la va a depositar frente al Mizbeach, al altar de Dios, de Anita ve a Marta, y tú contestarás y dirás, Lifne Adonai Eloheja, Aramí Obed David. Aramí es un arameo quiso, Obed David quiso perder a mi padre, Vayer Misraima, y bajó a Egipto, Vayago Shamim Temeat, y ahí vivió, Vaisham Legoigador, y ahí se convirtió, o sea, bajó con poca gente, Vaisham Legoigador, y se convirtió en una nación grande, Atzum Barab, muy numerosa. Vayareo Botano a Misrima y Amnuno, y los egipcios nos afligieron a nosotros, Vayitenu Aleno a Bodakashá, y nos dieron un trabajo muy fuerte. Vanishak era Adonai Elohe Abotenu, y exclamamos Adonai Elohe Abotenu, el Dios de nuestros padres, Vaishma Adonai et Kolenu, y Dios escuchó nuestra voz, Vayare Kanenu, y vio nuestra aflicción, Beta Malenu, Beta Hasenu, etcétera, etcétera. Vayosienu Adonai min Misraim, y nos sacó Dios, lo que está en la cara, ¿verdad? Millar Hazakau Israel tuya, con poder fuerte y con brazo extendido, un moragador y con gran temeridad, un otot y con señales, un mufetim y con maravillas. Vaivieron en la Macomase y nos trajo a este lugar. Hasta aquí termina lo que está en la cara. Esto que sigue ya no aparece, ya no lo sabemos de memoria. Hasta Beotot, un mufetim, ahí para. Ahora, lo que sigue no está en la cara. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Vaivieron en la Macomase. Y nos trajeron a este sitio y nos dieron a esta tierra, una tierra de la cual emana la leche y la miel. Y ahora es aquí que yo he traído las primicias de los frutos de mi tierra. Que tú, Dios, me diste. Y los dejo delante de Dios. Vishtachavita Eloheja, tu Dios. Vishtachavita lifne Adonai Eloheja. Vesamachta bechol hatov, y te alegrarás con todo el bien que Dios te dio, a ti y a tu casa, tú, al Leví, el Leví y el extranjero que esté en tus cercanías. Ok, entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto y qué tiene que ver esto con la Agadá? ¿Y por qué la Agadá se trae la mayoría de esta declaración y la planta de la Agadá? ¿Sí? Seguro que es un agradecimiento, seguro que es un reconocer el bien que Dios te hizo, seguro. Pero, ¿esto cuándo? Esto son las primicias. La primicia generalmente era por Shavuot. Estamos hablando hacia la fiesta de Shavuot. O sea que tenía que venir el granjero con las primicias que les traía, que acababa de sacar de su campo, y tenía que recordar el granjero delante del Cohen, tenía que recordar exactamente toda la trayectoria del pueblo de Israel hasta estar ahora propietario de un huerto, de una casa, y poder decir: ahora yo voy a traer a Dios, ahora yo voy a de alguna manera pagar a Dios lo que ya me hizo. Pero tenía que irse muy atrás, tenía que irse hasta Aram, hasta todo lo que me hizo Labán a Aramí. ¿Qué es lo que era? Hasta Jacob Avinu tenía que irse. ¿Por qué tanto? ¿Por qué se tiene uno que ir tanto? ¿Por qué? ¿Por qué Jacob? Exactamente. ¿Por qué tenemos que llegar hasta Jacob? ¿Y por qué no Abraham? Al principio del pueblo. Porque también Jacob es símbolo también de la gratitud, también todo. Jacob es el exilio. Exactamente. El primer exilio. Menos parte del exilio que está recordando. Jacob es el primer exilio, está bien. Hay comentaristas que dicen exactamente lo que acaba de decir, lo que él acaba de decir. ¿Por qué nos remontamos a Jacob? Porque Jacob representa el primer exilio.
Primer exilio de una sola persona. Jacob debería haber vivido en la tierra de Israel, tal y como su padre Isaac vivió. Sin embargo, las circunstancias le hicieron salir de la tierra de Israel y trabajar fuera de la casa de sus padres. Y desde ahí Akadosh Baruj Hu acompaña a Jacob en su trayectoria fuera de la tierra de Israel. Y Akadosh Baruj Hu le asegura a Jacob su regreso en Esquenán con las 12 tribus, y a partir de ahí es que las 12 tribus forman la base del pueblo de Israel. Eso es correcto. Quiere decir, uno no debería empezar exactamente desde las 12 tribus en Egipto, uno debería empezar desde Jacob, que fue el primero que se encontró en el exilio, hasta tal punto que Jacob pensó que lo que se le dijo a Abraham en el Brit Benapetarim se había cumplido con ella. Y si me dicen, pero estamos hablando de 400 años, ¿dónde están los 400 años entre Abraham y Jacob? No, pero también se habló de Dor Shelishi Yeshubuena, y la tercera generación volverá aquí. La tercera generación está clara: Abraham, Isaac y Jacob es la tercera generación. Por lo tanto, si la tercera... Sí, pero se podía haber pensado. ¿Ah? El razonamiento de Jacob, es lo que él dice. El razonamiento de Jacob es: ya se cumplió el periodo de exilio que Dios decretó a mi abuelo. Conmigo se cumple. Y ahora, y sí, está bien. Ve'ajarechem yetziu b'Kush Gadol, Jacob, ki bemakli avarti et hayarden hazeh. ¿Qué dijo Jacob a Dios? Con mi vara yo pasé este Jordán, es decir, no traje nada. Salí de la casa de mi padre sin nada. Con mi vara fue que yo atravesé el Jordán, y después, ahora me veo Lishne Mahanot, en 2 campamentos. Es decir, que Ve'ajarechem yetziu b'Kush Gadol, se cumple perfectamente eso. Se cumple perfecto. Entonces, si yo atravesé, me salí de la casa de mi padre sin nada, y ahora estoy regresando con 4 mujeres, con 12 hijos, más, y con todo el ganado, y con toda la ganado, ya el exilio se acabó. Lo mismo que veía en Israel en otra escala. Claro, es la escala reducida. Claro, es la escala reducida de la salida de Egipto. Y vamos más, vamos a comparar todo. ¿Quieren comparar todo? Vamos a comparar todo. ¿Qué es la lucha de Jacob con el Malach? Matan Torah. ¿Dónde sale Jacob después de la lucha con el Malach? ¿A dónde va? A Sukkot. ¿Cuándo fue la lucha? Kippur. Y como Israel. Kippur. Quiere decir, hay una escala reducida. ¿Por qué la lucha? ¿Por qué la lucha de Jacob con el Malach se puede comparar con Matan Torah? Ahí Jacob está viviendo, bueno, no quiero explayarme, pero ahí Jacob está viviendo lo que significa la pelea de Jacob con él mismo. ¿El Malach qué es? El Malach, alguien que le dice a Jacob: toma conciencia, ¿quién eres tú? O eres Ishtadeh, eres como esa, o eres Ishtam Yoshevu Ali, o eres un hombre que va a estudiar, de ti o no de ti. Toma conciencia, ¿quién eres tú? Y ahí Jacob está luchando, toda la noche está luchando. ¿Y eso qué significa? Esa lucha, ¿dónde la vemos en Matan Torah? ¿Dónde la vemos? Cuando Moshe Rabbenu pregunta al pueblo de Israel: ¿qué quieren ser ustedes? Lo que no nace. Dios le pregunta a Moshe, ve y baja y pregunta al pueblo de Israel: ¿van a aceptar la Torah o no van a aceptar la Torah? ¿Van a ser como Esaú o van a ser como Jacob? La misma pregunta, la misma lucha que Jacob tiene con el Malach. No sé si me explico. ¿Está claro? Eso es Matan Torah. Lo que pasa es que el Matan Torah de Jacob fue Kippur. Tenía que dejar sentado de una vez que Israel iba a ser el que iba a ganar ahí. Israel y no Jacob. Ahí es donde se le llama Jacob Israel.
Y después que viene, Vayabó Jacob, Sucota. Después de Kippur viene Sucot. Por eso cambia de nombre ahí mismo Jacob a Israel. Claro. Luego se lo confirma, Porque acepta de una vez, acepta la Torah el nombre de Israel. No solo eso, Y el mismo significado de Jacob y de Israel. Claro. La misma etimología de la palabra Jacob y de la palabra Israel. ¿Por qué? Cuéntanos. Bueno, Jacob hay que es también como... Está ligado a Israel. Moisés. Ah, sí. ¿Cómo se dice? Sí, astuto. Astuto. Sí, de que Israel, Yashar, Yashar él. Significa estoy. Sí, está muy bien. O sea, lo que él acaba de decir. Jacob es Aikel. mentiroso. Sí, trampón. Tramposo. Y lo otro es. Lo otro es Yashar. Correcto. Correcto. Pero hay otra más. El nombre de Jacob significa que está ligado a esa. Villadó Gesed de Esab. Y su mano tomaba el talón de Esab. Siempre y cuando se llame Jacob, estamos hablando que se liga a Esab. Cuando se le llama Israel, significa que se independiza de Esab. Ya no hay Esab. Ya Israel significa, Jacob significa ver hacia el pasado, Israel significa ver hacia el futuro. Es la diferencia que hay entre los dos nombres. Entonces eso es exactamente. Y esto es lo que nos trae el texto. Se alterna Jacob y Israel en la Torah, ¿verdad? Sí. En cambio Abraham ya no se nombra más. No, porque es que tu nombre no será llamado más Abraham, sino Abraham. Ya, entonces a partir de ahí es Abraham. Pero se alterna entre Jacob e Israel, porque Jacob significa a nivel doméstico, Israel significa a nivel nacional. Cuando hay cosas que tienen que ver con el pueblo de Israel, Jacob es llamado Israel. Cuando hay cosas que le incumbe a él y a su propio ser, se llama Jacob. Entonces por eso es que hay varios sitios de la Torah, no solamente eso, sino que en el mismo pasú se le llama Jacob e Israel. Y hay que analizar por qué aquí Jacob, por qué hay Israel. ¿Está claro? Entonces, aquí lo que tenemos que entender es que la Agadá te remonta a Jacob. La Agadá te remonta hasta el inicio, cualquier cosa que pudiera haber parecido un exilio. Y de hecho lo fue. De hecho fue un exilio. Lo que pasa es que a ese exilio no se refería a Dios cuando habló con Abraham. Se refería a otro tipo de exilio. Sí. Era justamente los 400 años. Sí, pero está bien, pero habla de una tercera generación. Y por ahí se podría ir. 12 Lishita. De 12 Lishilla es bueno. No, del 12 ya a partir de que Jacob fue. Está bien, pero si tú no le dices a partir, si uno habla de tercera generación a partir de Abraham, caemos en Jacob y perfectamente se hubiese podido cumplir. O sea, que Perfectamente. hay 26 generaciones de Adán a Moshe. Así es. Así es. Ahora, Nombre de Dios. sí, así es. Ahora, hay otra cosa más. Hay otra cosa más. Que hace ver a Jacob de que efectivamente el exilio no termina. Que es Vayeshev Jacob. Vayeshev Jacob. Y Jacob se asentó. Se asentó en el Esquená. Significa cumplir. Cumplir. Ya cumplí, ya hice, ya rescaté a mis hijos, ya están todos. Ya. Este es el momento de tomar posesión de la tierra de Canaán. Este es el momento de los mejores tiempos que me pueden llegar. Este es el momento de los tiempos mesiánicos. Mesiánicos para Jacob. Pensó, se acabó. Ya, todo está hecho. Ya se formó el pueblo de Israel. Ahora todo lo que venga es paz. Yosef me lleva a ese Shaná, ahí donde viene Yosef y donde se altera absolutamente todos los planes y todo lo que uno podría pensar de que efectivamente el exilio comenzó y terminó con Jacob. Yosef hace que reaccionemos y nos demos cuenta
que a pesar de todo eso, el exilio va a comenzar ahora a partir de Yosef. Jacob entendió, y por eso, ¿y dónde? ¿Dónde? Sí. ¿Dónde? Sí. ¿Y dónde Jacob se da cuenta? ¿Dónde Jacob aprende de que tiene que bajar a Egipto? Aprende de que lo suyo realmente con Yosef fue el gancho para traer a todos a Egipto. Eso lo aprende justo cuando ya Yosef le está vivo. Él sabe que Yosef está vivo. Y ahí Jacob dice, mi hijo Yosef vive, vamos a irnos y bajar a Egipto para verle antes de morir. Pero no fue así lo que hizo, sino que fue a Beersheba y paró en Beersheba. Paró en Beersheba y ahí es donde dice, hizo un sacrificio al Dios de su padre Isaac. Así dice. ¿Y qué es? ¿Por qué hizo un sacrificio al Dios de su padre Isaac? ¿Y por qué Abraham no lo hizo? ¿Y cuál es la intimidad que hay en ese sacrificio? ¿Qué quiere sacar Jacob de ese sacrificio? Pues justamente cuando hace el sacrificio para Isaac, para el Dios de su padre Isaac, es para preguntar si de verdad tiene que seguir y ir a Egipto, bajar a Egipto, o si no, o va a llevar esto a la perdición de la casa de Abraham. Si esa bajada a Egipto por él satisfacer sus deseos personales de ver a su hijo conlleva a la perdición de la casa de Abraham, no voy. Si esto implica de que empieza una esclavitud de la cual no va a haber regreso, no voy. Por fuerza mayor que va a ser. Claro, por fuerza mayor. Acuérdate que tanto Abraham, vamos a aclararlo todo. Acuérdate que tanto Abraham como Isaac como Jacob tuvieron hambre y los tres tuvieron que irse. Los tres pasaron épocas. ¿Sí? Por eso, los tres tuvieron que irse, decidieron irse. Ahora, ¿qué pasa? Ahí voy. Espérate, ¿qué pasa? Abraham salió y Dios no le dijo nada. Isaac iba a salir, Dios le paró. Dice, no, tú te quedas. Quédate adentro. Dios le dijo, vete. ¿Ah? Abraham salió porque Dios le dijo, vete. No, de Egipto no. Abraham le dijo, vete de Ur-Kasdim. De Ur-Kasdim. Pero le dijo, vete a Canaán. Pero Abraham llegó a Canaán y de ahí se fue a Egipto. Por su cuenta. Dios no le dijo nada. Él se fue por su cuenta y se fue. Porque había hambre. Exacto. Al haber hambre, él decidió irse. Abraham. ¿Ah? ¿A dónde le dijo Dios que fuera? No, él se fue a Egipto. Dios le dijo que fuera a Israel, a Canaán. Cuando llega a Canaán, hay hambre, hay hambruna, no hay que comer, se fue a Egipto. De hecho, esa es una de las primeras pruebas de Abraham. Que si Dios le manda una tierra, entonces él esperaba llegar ahí, encontrar una mesa, todo el mundo recibiendo, y le ven para que coman. No había nada que comer. Entonces agarró y se fue a Egipto. Entonces, ¿cómo Dios me trae a un sitio donde no me va a dar de comer? Esa fue una prueba de Abraham. Ahora, la misma experiencia la repite Isaac. Hay hambre, Isaac quiere irse fuera de Israel, Dios no le deja. Dios le para ahí, le dice, no, tú quédate aquí. Entonces Jacob, entonces estamos hablando, cuando llega el momento que tiene que salir de Israel de nuevo, aparte de la experiencia que había tenido antes, de tener que salir de Israel para escapar de Besá, ahora no, ahora se va a escapar, se va a ir de Israel porque tiene hambre. Y además quiere ver a su hijo. La imagen principal es que ahora mismo, si se va de Israel, digamos, no es tanto por el hambre, porque ahora lo que quiere ver a su hijo. ¿Por qué? Porque ya lo del hambre lo tiene resuelto con Yosef.
David, entre paréntesis, ustedes no podían salir de aquí. Bueno, ok. Entonces, quiere decir, como está en el mismo caso de los otros dos, escuchen bien, como está en el mismo caso de los otros dos, aquí el texto dice que él consulta al Dios de su padre Isaac. ¿Por qué Isaac? Porque a Isaac no le dejaron salir. Entonces está preguntando, ¿es el mismo caso tuyo que el mío o el mismo caso que mi padre? ¿Puedo salir yo o no puedo salir yo? Y entonces, ¿cuál es la reflexión que uno puede hacerse? ¿Por qué a Abraham sí le dejó? ¿Qué podía haber pensado? No lo impidió, no que no le dejó. Pero ¿qué podía haber pensado Isaac? Jacob. ¿Qué podría haber pensado? Y todo es dentro de la misma idea de lo que significa el exilio. ¿Qué podría haber pensado Jacob? ¿Pero por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué a Abraham sí le deja y por qué a Isaac no le deja? ¿En qué cambian entre Abraham y Isaac? Porque tenía que cumplirse el Corbán, que no podía salir. Sí, pero había algo físico. ¿Cuál es la diferencia entre Abraham y Isaac? Abraham cuando salió no tenía hijos y Isaac cuando salió sí tenía hijos. Cuando quiso salir sí tenía hijos. Ahora entonces dice, bueno, ¿qué pasa? Significa que sí. Cuando él quiso salir sí tenía hijos. Isaac cuando quiso salir sí tenía hijos. No, cuando quiso salir Isaac ya había nacido Jacob y Isaac. Eso está Al revés. Sí. Ya había nacido. Entonces, ¿cuál es el problema de salir o no salir? Explícame, ¿cuál es el problema? La Poner. descendencia. Bueno, el Zohar habla de la paz. Pero ¿cuál es el problema con La la asimilación. asimilación? Es el gran problema, la asimilación. Entonces, ¿qué me espera a mí? ¿Qué me espera a mí con mis hijos en Egipto? Que si yo no tengo un certificado de salida por parte de Akadosh Baruj Hu, que Akadosh Baruj Hu sabe lo que me espera en Egipto, yo sé que ahora estoy llevando a mi pueblo al exilio y yo sé que ahora viene esto, y puesto que viene esto ahora, tengo que saber si hay salvación para el pueblo en Egipto, porque acuérdense, la Gezerá no era en Egipto. La Gezerá no era en Egipto, acuérdate. Exacto, una tierra que no era de ellos. Ahora, cuando Jacob se da cuenta que el exilio va a ser en el peor de los lugares, en el peor, donde más hay idolatría, Mitzrayim, Tzar significa estrecho, no hay forma de escaparse. En el peor de los sitios, con un faraón cruel, porque toda la historia del faraón era así. Entonces, ¿qué me espera? ¿Qué espera mi descendencia? ¿Espera salida o no espera salida? De hecho, los hijos de Jacob, ¿Qué? ¿Hay esperanza de que mi descendencia pueda regresar o no? Entonces hizo la pregunta al Dios del padre de Isaac. ¿Por qué? Porque ese Dios se negó que Isaac saliera. Se negó que Isaac saliera. Entonces yo te hago la consulta a ti, a tu faceta que negaste que mi padre saliera. ¿Puedo salir yo o no puedo salir? De hecho, dime. No, lo que está consciente que corre un gran riesgo. Un gran riesgo. Y de hecho, hay algo importante. Acuérdense que Yosef mandó las agalot. ¿De quién eran las agalot? ¿De quién eran esas? De Paró. Pero el texto no menciona para nada que la usó. Cuidado, el texto no menciona para nada que Jacob usó la agalot para ir a Beersheba. No lo menciona. ¿Cuándo es que el texto dice que Jacob usó la agalot? Después que Dios le aprueba su visa. Después que Dios le aprueba su salida de Eres Kenán, ahí Jacob usó la agalot. Pero la respuesta de Dios no aparece. Sí. La respuesta de Dios es clara, es contundente, es clara y es contundente. Le dice, baja, tranquilo, no hace falta, baja a Egipto, yo voy a estar contigo en tu bajada y yo te voy a volver a subir y Yosef cerrará tus ojos. Yosef será el encargado de cerrar tus ojos. ¿Ah? Sí. Que va a actuar de manera
quiera. Exacto. Su mano es la acción de Yosef, va a estar de acuerdo a tus ojos. Va a estar de acuerdo a lo que tú quieres que sea el pueblo en Egipto. A lo que tú quieres que sea tus hijos, que hagan tus hijos en Egipto. De hecho, Jacob manda primero a quién? A Yehudá, le manda para que prepare algo que estén afuera en Goshen, y de esa forma, y Yosef instruye a Paró diciendo de que sus hijos eran pastores. ¿Para qué? Para que estuvieran separados. Bien. Y de esa manera es que se hace que la familia pueda estar. Ese es, al principio del exilio, fue un exilio correcto. Un exilio correcto significa que nadie se mezcló. Y eso era lo que Jacob temía, la mezcla. Y eso no quiere decir que el pasado tiene que ver con el futuro. El pasado, no entendí. Los acontecimientos pasados. ¿Ah? El pasado y el futuro tienen una Claro, relación, todo está ligado. ¿no? Todo está ligado. El pasado y el futuro está ligado, todo. Claro que tiene que ver. Todo el futuro y todo es uno. Para Dios, acuérdate, no hay ni pasado ni futuro. Sí, pero todo es presente. yo estoy hablando para las personas. Para nosotros sí. Para nosotros al revés, no tenemos presente. Lo único que nos tenemos es pasado y futuro. El presente es la mano de Dios. Presente cuando decimos que el presente ya pertenece al pasado. Pero para Dios no hay ni pasado ni futuro. Todo es presente. Por lo tanto, sí tiene que ver. Para Él, claro que tiene que ver. Bien, entonces entremos a otra cosa. Entremos justo al texto ahora. Sin olvidar de mencionar de que esa fue la última vez que el pueblo de Israel estuvo unido, porque a partir de ahí, y después de la muerte de Jacob, y después de la muerte de Yosef, ya no queda absolutamente nada. Todo se diluye, todo el pueblo está dentro de todas partes de Egipto y ahí empieza la esclavitud. Y ahí empieza el momento que nosotros en Pesaj vamos a celebrar que salimos de ahí. Pero es como si hoy en día, tuviésemos nosotros, si tuviéramos un Betamigdash, tuviésemos nosotros, o aquí en la sinagoga, Maripera, ¿verdad? Tuviéramos un día de acción de gracia. Pero un día de verdad de reflexión. En Estados Unidos se hace un día de acción de gracia que es más importante que cualquier otro día del año. O sea, el 25 de diciembre no es tan importante como el día de acción de gracia. Pero es que de verdad toman conciencia en la acción de gracia. Toman conciencia de eso. Porque es nacional, no religioso. Por eso. Es totalmente nacional. Y nosotros igual, Pesaj es una fiesta nacional. Entonces, pero tener la conciencia clara de una acción de gracias es esto, los bifurim. Hasta tal punto de que mi discurso lo tengo que dar de la misma manera como se dice. No puede ser con mis propias palabras. No, aunque yo lo quiera decir de 100 maneras, tengo que repetir lo que está ahí. Pero es una pauta para el futuro. Porque todo lo que nosotros lo decimos de una sola manera, fija, lele fijo, o sea, no podemos improvisar, no podemos inventar. Sí. Eso es exactamente lo que dijiste. Dijiste, esa fue la lucha grande que tuvo Rab y Yeshayahu con todo lo que era la tefilá. Hubo una lucha muy tremenda con eso. Entonces él decía que las tefilot, cada uno tenía que decir lo que él sentía, ¿no? Porque tiene que haber un estigma, todo. Bueno, pero eso realmente... Ahora, pero vean esto. Lo importante de esto es lo siguiente, vean esto. Tomar conciencia de un día al año, o de 2 días al año, o de 3 días al año. En este caso son 7 días al año que hacemos Pesaj. Pero no sé si Pesaj realmente simboliza esa conciencia que tenemos que tener hoy. No de la forma como era estos bikurim. Nosotros podemos leer la Haggadah, leemos la Haggadah en Pesaj. Y de hecho, fíjate cómo empieza la declaración de la persona. Higati hayom Hashem Elokeinu. Higati viene de Haggadah. Higati. Así, relaté, pero esto forma parte del relato. Ojo,
La mayoría de los mefarshim dice que en este pasuk, en este pere, comienza realmente la mitzvah de la Haggadah. En este pere. Todo lo que leímos antes es una introducción a la Haggadah. Todo, Rashá, Jajam, y eso todo forma parte de una introducción a la Haggadah. Claro, porque a quién, de qué manera hay que hablar, depende de con quién hablemos, de qué forma tenemos que ser, qué tenemos que tener en la mente. Todo es una introducción. Aquí realmente empieza la mitzvah de recitar la Haggadah, empieza aquí. La mayoría de los jajamim opinan Todos eso. tenemos de todo un poco. ¿Ah? Que todos tenemos Sí, de todo un poco. yo estoy de acuerdo, que todos somos un poquito de todo y los cuatro Somos hijos. malos, somos Exacto, buenos. exacto. Somos de Yo estoy de todo. acuerdo. Quinto hijo. Yo estoy de acuerdo con eso. Una mezcla de los cuatro. Entonces los cuatro somos, todos tenemos un poquito de los cuatro, estoy de acuerdo. Entonces aquí, Ikati Ayón, fíjese bien, Ikati Ayón, yo vengo hoy y a partir de aquí voy a hacer una Haggadah yo ahora. Una Haggadah en el cual, Ikati Ayón. Ahora yo voy a hacer mi declaración. Mi declaración dice que hoy en día yo tengo negocio, que hoy en día yo tengo terreno, que hoy en día yo tengo fortuna, que hoy en día yo esto. Pero no puedo olvidar hoy en día en el cual estoy trayendo. Vamos a hablar de aquí son los frutos, pero esto puede ser para cualquier tipo de trabajo, se puede hacer esto. Para cualquier tipo de trabajo se puede hacer esto. Lo que pasa es que hoy en día no tenemos un sitio en donar, pero vamos a suponer que hubiese una institución en el cual, exactamente, vamos a hacer una mitzvah desde acá. Entonces, fíjese bien, hoy en día yo me gradué de ingeniero, tengo mi primer trabajo y entonces mi primer año, mi primer sueldo, está bien. Pero entonces hay una mitzvah que ese primer sueldo yo quiero donarlo en nombre de que ahora soy libre, puedo trabajar, tengo mi sueldo y quiero que todo el mundo sepa que eso lo dono a Dios. Dios no necesita dinero, lo dono a alguien que lo necesita en nombre de Dios y con eso estoy haciendo un precepto directo dirigido a Dios. La primicia. Como mi primicia. Y ahora, ¿qué pasa? Puesto que mi primicia significa mi primer sueldo, a partir de este año, cada vez que se cumpla un año de mi primer sueldo, voy a hacer lo mismo. Y eso va a significar que va a representar mi independencia económica, por un lado, y segundo va a representar mi agradecimiento a Dios a través del donativo que estoy haciendo por haberme liberado de Egipto, gracias a lo cual hoy en día yo puedo traer este sueldo. El maaser, fíjate bien, el maaser no está ligado a las primicias. Son dos cosas distintas. Que perfectamente hubiese podido estar. No hay, de verdad, pudiera haber sido exactamente. Pero las primicias es en la tierra de Israel. Tiene que ser de allá Quitabuela-Ares. Tiene que ser en la tierra de Israel. Primicia no se da en ningún otro lado. Pero, como dijimos antes, esto es una fiesta nacional. Un día de acción de gracias. Es algo como una fiesta nacional. No importa si yo no vivo en Israel. No importa si yo no vivo en Israel. Igual, fuera de Israel tengo que dar más hacer. Sea más hacer. Pero no hay nada que me una a mí fuera de la tierra de Israel. No hay nada que me una con las primicias. Y no hay nada que me haga decir, estoy haciendo esto porque Dios me sacó de Egipto. ¿No? Esto sí tal cual es una misma. Sí. Esto sí tal cual quedó como misma. Quedó como solamente Vejigata. Y por eso es que esta mitzvah tiene dos mitzvot. Tiene traerla y decir Vejigata. Es la Haggadah. Es una Haggadah. Y puesto que es una Haggadah que tiene que ver con la salida de Egipto, entonces el que redacta la Haggadah lo trae. Y la pone exactamente el testimonio que uno tiene que traer, lo pone en la Haggadah. Y así se cumplen dos objetivos. ¿Cuáles son los dos? Primero, que estoy cumpliendo
con lo que significa el relato de los Bikurim, de la primicia, relato. Entonces, que será Shabbat, relato de Bikurim contra relato de la salida de Egipto, puesto que hay relato aquí, lo pongo aquí. Y segundo, que este relato de las primicias también habla de la salida de Egipto. Cual tal es perfecto para ponernos la verdad. Es perfecto para ponernos la verdad. Pero no llega hasta el final. Llega hasta Vaivienu la Macomase. Ahí eso sí no lo tenemos. Lo último que decimos, Vayotzienu Adonai mi Yisrael, Viyat Hazakah Vizon Entuyao, Moragador, hubo todo tu mofetí. ¿Y por qué no mencionamos el resto de la cara? Porque no todos estamos viviendo en el Israel, sencillamente. Vaivienu era esas dos, ¿no? Porque si decimos Vaivienu era esas dos y estamos en otro lado, pues estamos alabando donde estamos. Entonces eso no es el asunto. No todos vivimos en Israel. Ahora, el que esté viviendo en Israel, que lo diga. ¿Lo puede decir? Que lo sí, seguro que lo puede decir. Pero por eso en este caso era determinado solamente. Hoy en día no existe esta misma. No, digo que lo diga en la verdad. Que lo diga en la verdad. En la verdad. De hecho, ¿qué hace el que elabora la verdad? ¿Cuál es su objetivo de traer esto? Hacer que esta declaración sea eterna. Hacer que esta declaración sea eterna, dicha por todo el pueblo por lo menos una vez al año. Sí, pues no está indicado que se diga eso. No está indicado que una guerra tenga un padre de Israel. Yo no estoy diciendo que tiene que nadie lo dice, ¿cuál es el problema? Yo digo que si está en Israel lo quiere decir, pero diga, no pasa nada. Vaivienu la resazón lo puede decir perfectamente. Es como decir en el Birkat Hamazon, Adarcenu Anahanate. ¿No quieres decirlo? Dice no lo quiere decir. La mujer Pero lo quieres está decir. obligada a decir. Pero muchos no lo dicen. A decir la verdad. La mujer está obligada a decir En la Israel verdad. sí. En Israel sí. No lo decíamos nunca, en Marruecos no lo decíamos. Pero no lo decimos porque no estamos en Israel. Pero no da la gente, estamos nosotros. Porque no estamos en Israel, pero el que está en Israel lo dice, Adarcenu Anahanate. Bueno, está entre más, lo quieres decir, lo puedes decir, no lo quieres decir, no lo digas. ¿Qué dice? La mujer está obligada a decir la verdad. No. Para nada. Sí, ¿no? Pero participan en la mesa. Y no, como Pero la pesa- la obligación Tiene que de decir, cada hay uno tiene tres- obligación. Hay tres puntos que la mujer Imagínate que después de cocinar diga que no Así que participa. la obligación por eso. ¿Por qué no quiere cambiar? ¿Cómo que no Roberto, ¿Por qué no quiere dejar de ser? Y la comida que comen, la comida que se come, ¿de quién es? Imagínate, Alberto, que después que se quedó. No, David, la comida que comen, ¿de quién la? La fuerza, ahí está, eso es lo que acabo de decir. Una reverencia. Mujeres, que el hombre no sabe decir la cara. La mujer lo sabe decir, la mujer no puede decir. Claro, yo he visto casos. El hombre no sabe. La mujer dice Espera, vamos a escuchar Moisés. Hay un hombre en la mesa. no sé. Vamos a escuchar Moisés, por favor. Hay Es tres la puntos. única. Ya va, espera. Algo. Hay tres puntos en los cuales la mujer tiene la obligación y tiene que salir de Jehová igual que el hombre en escuchar la verdad. Ya sabemos que todas las mujeres, la preocupación suya es que esté la mesa bien arreglada, los candelabros, que sirva la cena. Por esa razón está exenta de escuchar toda la verdad. Que mucho que trabajo. recibe. Pero al principio de la Gadá tiene obligación de estar presente. Luego tiene también el La decir. Makot. No, la Makot no. Vamos a faltar. Pero no sale de Jehová, igual como decimos cuando hay la obligación, dice, si tú no dices estas tres cosas, no sale de Jehová. Ahí la mujer tiene la misma obligación que el hombre. ¿De qué? De comer la misma No, cantidad. de decir, de estar presente. Y por último, tiene que estar también
en la última verajá de Gaal Israel, cuando decimos la verajá, el final. Birkat Hamazon. No, Birkat Hamazon. Gaal Israel tiene que estar también la Al mujer. final de la gana, antes de ¿Qué dice Ra? La segunda copa. La La mujer segunda copa. también, La segunda que ahí copa. no preocuparse de servir la mesa si no está presente en ese momento cuando escuche la redención de Gaal Israel. al principio de todo, y en el Kiddush, y al final, y en el momento donde se dice Pesa, Masá o Maror, que más o menos Pero uno está en toda la verdad en todas. No, pero la mujer se levanta, pero la mujer se levanta para bloquear, para eso. Pero en eso, se puede levantar. estoy llegando, estoy llegando, estoy La limpieza que se hace. pero es que todo esto viene de introducción a La Habana. ¿Por qué Jacob y por qué todo? Todo viene para traer a La Habana aquí. ¿Por qué Jacob? Jacob tuvo que hacer todo esto para caer en Egipto. Y por último, llegan a la esclavitud y vamos a entender qué significa Aramí Obed David, que es la parte, digamos, que tenemos que decir. Pero esto que estamos diciendo de la declaración de los Bikurim es exactamente el comienzo de la Gadá. Así comienza la Gadá. Es decir, cuando nosotros llegamos a Tzeulmat, todo lo que dijimos, de acuerdo a lo Mefarshim, todo lo que dijimos antes de Tzeulmat no estás cumpliendo, no estoy hablando del comienzo de la Gadá, no estás cumpliendo con la mitzvah de Beigat HaLevinja. Beigat HaLevinja empieza a cumplirla a partir de Tzeulmat. Entonces, ¿qué ganan los Jajamim con Tzeulmat? ¿Qué sacaron? Sacaron de que a través de todo el año, a través de toda la historia, una vez al año, volvamos todos a hacer la mitzvah de los Bikurim. No importa dónde esté, no importa si es Betamikdash o no. ¿Entiendes? No la mitzvah de los Bikurim en el sentido de que traemos una canasta al Cohen, pero sí en el sentido de hacer la Haggadah. Y como hay una Haggadah en los Bikurim, aprovechamos la Haggadah de Pesach para que no importa dónde hagamos la Haggadah de los Bikurim. Y de esa manera estamos cumpliendo con no ser desagradecidos con la Kadosh Baruj Hu. Entonces, ¿yo qué traje? Yo traje el paralelismo en que no existe realmente una mitzvah así de que sea un paralelo con los Bikurim, en el cual la persona pues diga, yo quiero hacer una acción de gracia por haber salido de Egipto. Pero estás dando a entender que la Gadá sí hace ese papel. Sí, la Gadá sí lo hace, pero lo hace en el sentido de la segunda mitzvah, que es la declaración, más no de la primera, que es traer algo, una acción. La primera no está, porque desde el tiempo que no hay Betamikdash ya no se hace. Entonces, por eso que en el ejemplo, si alguien que se gradúa tal y cual, entonces dice, puesto que Dios me sacó de Egipto, etcétera, etcétera, yo estoy trayendo esto para recordar que yo soy libre ahora, a pesar de haber sido. ¿Está claro todo? Porque ahora, cuando aquí salió el paralelismo entre Aramí Obed David, o sea, tratando de explicar Aramí Obed David, que salió el paralelismo de Jacob como la primera Geulá, pero también dice entender que no era la razón por la que aquí diga Aramí Obed David. O sea, ¿hay otra razón? No, es que primero, ¿qué significa Aramí Obed David? O sea, sobre eso los Jajamim trajeron ese Abí, no solamente Abí seguro que es Jacob, o Abí también dijeron que era Abraham. Se refiere a Jacob, se refiere a Abraham Abí. ¿Por qué? Porque Abraham Abí no viene de Aramí, Obed David. Ahora, ¿quién es el que Obed? ¿Quién es el que trató de hacer perder a Abí, a mi padre? ¿Y quién es Abí? Bueno, si es Abraham, no es Labán. O también puede ser basado en el Medrash que Labán quiso matar a... Si es Abraham, puede ser Nimrod, puede ser cualquiera de los que trataron de terminar con Abraham. Ahora, si hablamos de Jacob, puede ser Labán.
Pero en ningún caso vemos que Labán realmente intentó matar a Jacob, sino que por el contrario le dejó libre, le dejó el espacio libre. Intentó matar. Ahora, volviendo a lo de Abraham, quiso matar a Eliezer y como era un shaliach, que tenía que tener un poder para conseguir mujer para su patrón, ¿no? Entonces, si lo mata, ya nunca se podría casar Isaac, porque hay una segunda halajá, porque se muere el mensajero, entonces no sabemos si lo desposó o no lo desposó, hay una duda. Entonces, ahí se podía cortar, Vean entonces la página 90, porque ahí tienen, yo les dejé lo que dice Arambam, no vamos a leer ahora, lo que dice Arambam sobre esta mitzvah y lo que dice Akedat Yitzhak sobre esta mitzvah. Pero vamos a leer la parte de la página 90, que es el arameo quiso destruir a mi padre, la página 90. ¿Ok? Vamos a leerlo, que alguien lo lea en voz alta. Alguien. El arameo quiso destruir a mi padre. Dale, Alberto, dilo tú en voz alta. Al final. La página 90, después la 91. El arameo quiso destruir a mi padre. Hasta aquí hemos planteado algunas de las ideas de la lectura del Bikurim, los motivos para su inclusión en la Gadá de Pesa. Pero bastante está aquí. Entonces, léelo aquí. Hasta aquí hemos planteado algunas de las ideas de la lectura del Bikurim y de los motivos para su inclusión en la Gadá de Pesa. Sin embargo, no podemos dejar de lado el análisis de algunas dificultades de lenguaje y de redacción en este breve párrafo. Las tres primeras palabras hebreas, arameo, David, son particularmente difíciles de explicar y abundan los comentarios y los comentaristas que lo hacen. Prestemos atención a las palabras como que Akedat Yitzhak explicó esta dificultad. Misha 98. Toda mi vida me ha causado estupor esta frase. ¿Qué quiere decir? Un arameo errante era mi padre. En verdad, desde lo literal del versículo, Labán no quiso destruir a Jacob. Por el contrario, le dio sus hijas y fue en su hogar donde amasó fortuna y patrimonio. Y pese a que salió en su persecución, pues le había robado sus ídolos, en última instancia no violó la orden divina. Llamándose en una discusión y se despidieron pacto mediante. Incluso de suponer que tuviera en mente ocasionar algún mal, ¿qué tiene eso que ver con y bajo Egipto? Con el mismo criterio se podría decir que el rey de los filisteos hizo destruir Isaac y bajo Egipto. Eso estamos claros ahí. Es decir, en realidad, no vemos que Labán físicamente hubiese querido hacer algo. Por eso, cuando se habla de Aramí, siempre todo el mundo habla de Labán. Entonces, lo que trae la Akedat Yitzhak es no me parece que se hable de Labán y no entiende por qué Labán está metido en esto. Entonces, ¿cuál es el paralelismo que trae? Entonces, mismo que le voy a decir a Abimelech que quiso destruir a Isaac y fue a Egipto. Es decir, cuando Isaac es exactamente lo mismo. Entonces, podría ser Abimelech el Aramí. Ese forno de Barim 26. Ese forno trae dos y Rashi trae otra cosa. Arameo. No aclaró nada, ¿No? Dice que por ahí no están los tiros. Por ahí no es. Arameo David. Mi padre Jacob durante un tiempo fue un arameo errante, pues no tenía hogar definitivo. Por eso no estaba dispuesto a formar una nación que heredara una tierra. ¿Qué es eso? ¿Qué es hogar definitivo? Fuera de Israel, donde estaba viviendo con Labán, no era el sitio donde Jacob quería la educación de sus hijos. De hecho, todas las tribus nacieron ahí. Todas las tribus las tuvo afuera. El único que nació, bueno, todas, hasta Benjamín nació en el camino de regreso. Ninguna nació en Israel. Todas nacieron afuera. ¿Ah? Se radicó en Israel después. Entonces, lo que dice Aramí David, o sea, un arameo errante, lo que están diciendo, ¿a quién se refiere este arameo? Es a Jacob, porque no estaba sentado. Él era un arameo errante. Exacto, él era el arameo. ¿Por qué? Porque lo que hacía era, si ya se iba a ir, entonces venía Labán y decía, toma, quédate 6 años más. 6 años más, voy a trabajar 7 años por tu hija, 7 años por tu rey. O sea, eso es errante, pues. Estaba errado. Diga. Arameo David, según esta explicación, es Jacob.
Pero el Pasú dice... Vamos a ver, aquí hay distintas interpretaciones. Sí, así. ¿Es la frase completa? Estamos No, totalmente... no, pero está mal sacada, pero él tiene el lío. No. Si volvamos al párrafo de la Hadá, Ajá. la van a la Habana. Jacob, ¿cómo va a ser Se Jacob? menciona la Habana. ¿Cómo el arameo va a ser Jacob? No, Abí. Abí es Jacob. Pero tienes que Y agregar mire, sea un mapa Aramí, que es la Obed, Habana. Abí. El errante es Abí. Pero el que encabeza el Pasú, más que la Habana. La Habana, No, pero ¿cuál Pasú? y Jacob. Sí. Pero aquí se refiere a la banca de la misma Jacob. No, está bien, pero esto es otra. Está bien, pero sí. Eso es si te vas como Mavikesh la van a Aramí la Azor. Está bien, pero ahora olvídate de eso. Aramí o David, sepáralo de eso. Sepáralo de eso. Entonces yo te voy a dar otra interpretación que tiene que ver no con lo que tiene antes. Rashi sí trae esa interpretación. Lo que tú dices. Rashi de 26:5. El arameo quiso destruir a mi padre. Rememora las bondades del Eterno. Aramí o David. Labán quiso acabar con todo cuando persiguió a Jacob. Y por haber pensado hacerlo, el Señor se lo consideró como si lo hubiese hecho. Pues a los idólatras el Eterno les computa el pensamiento como acción. Rashi sí trae lo normal. Rashi sí trae lo normal. Pero Seforno lo trae al revés. O sea, no al revés. Seforno dice, el Aramí o David, Esta es más convincente de Rashi. Está bien, Rashi no Rashi. Rashi lo trae, no Rashi. Entonces, Rashi lo trae de esta manera. Más convincente. ¿Verdad que es más convincente? Está bien, esto es lo que está en el Talmud, eso es lo que está... O sea, es lo normal, lo que toda la vida hemos aprendido ha sido esto. Sigue con Ibn Ezra. Ibn Ezra de Barim 26, versículo 3. Obed David. La palabra Obed es un verbo transitivo. Si arameo hubiera sido una referencia a Labán, el versículo debería haber dicho Ma'abid, Me-Abed. Ya, para ahí. O sea, siempre Ibn Ezra busca explicaciones gramaticales. Siempre. Para él, la gramática, como para los franceses, la gramática es fundamental para entender un texto. Siempre. Sí, Rashi también. Pero Ibn Ezra siempre lo trae, siempre el que busca de verdad el dikduk lo trae. Entonces, ¿qué dice? Obed es un verbo transitivo. Si arameo hubiera sido una referencia a Labán, el versículo debería haber dicho Ma'abid o Me'abed, pero no Obed. Obed es un tiempo que no corresponde a algo, una acción que se hace a otro. No se hace, exacto, es transitivo, es una acción de uno a otro, pero no uno que recibe la acción del otro. Entonces, Ma'abid, o sea, donde está la dificultad está en el tiempo en el cual se emplea el verbo. Dale. En el modo, Aún más, ¿qué explica el que se diga Labán quiso destruir a mi padre y bajó a Egipto? Labán no fue la causa de que lo hiciera. Más próximo al sentido de la frase es que Aramí se refiere a Jacob, como si se hubiera dicho, cuando mi padre estaba en Aram, era errante, pobre y sin dinero. A eso se refiere un poco a lo que dice Forno, pero te explicas por. Sí, te explicas por. Explicas por, es decir, tu reacción fue esa. ¿Qué significa? Aramí también es Jacob, no puede. Había Jacob, Aramí no. No, sí, es lo mismo. Porque cuando estaba totalmente. Aramí también se refiere a Jacob, de acuerdo a Ibn Ezra y coincide con Seforno. Vale. El Aramí errante era mi padre. ¿Por qué? Por no haber heredado la tierra de su padre, pues era pobre cuando llegó a Aram. También fue forastero en Egipto y de escaso número, y luego se convirtió en un pueblo grande. Y tú, Señor, nos sacaste de la servidumbre a la libertad y nos diste una buena tierra. Que nadie argumente, ¿cómo puede tildarse de errante a Jacob? La respuesta es porque así está escrito. Ok, ese Ibn Ezra es muy fuerte, pero ¿qué quiere decir Ibn Ezra? Vamos a analizarlo. Jacob en verdad nunca tuvo nada suyo. Jacob nunca tuvo nada suyo, siempre vivió en Sahar. Lo único que disfrutó
todo fue con José en Egipto, pero Goshen no era de él tampoco. No estaba viviendo en ninguna propiedad. Siempre fue errante. De Canaán se fue a Arán. De ahí volvió ahí, de ahí se fue a Egipto. O sea, de verdad decir, como Isaac, que disfrutó la tierra de Israel, Jacob no la disfrutó. Entonces, Jacob aquí se le llama el errante. Y no es el sentido de que alguien le hizo algo, no es algo que tenga que ver con el modo del verbo, tal y como aparece que Labán fue el que de alguna forma hizo que Jacob fuera, no, sino que Jacob per se era así, porque nunca tuvo nada. Entonces mi padre Jacob era errante, Aramí o David, mi padre era errante. De esa manera es que explica la frase. Vamos con el último. Rashbam. Aramí o David. Abraham era un arameo, errante y exiliado de la tierra de Aram, como está escrito: vete de tu tierra. Y fue cuando el Señor me hizo deambular, tú, de la casa de mi padre. Obed y Doeg expresan lo mismo en cuanto a la persona que va al exilio. Tal como está escrito, Tehilim 119-166, me he perdido, Taiti, como una oveja extraviada. Obed, busca tu siervo. Ahora, el Rashbam trae otra respuesta. ¿Cuál es la respuesta de Rashbam? Que Abí se refiere a Abraham. Ya no es Jacob. Mi padre Abraham. ¿Por qué? Porque Aram viene de Aram Naharaim. Estamos viendo, por eso que lo quise traer así. No lo quise traer como siempre les traigo de Sukima aquí y Sukima allá. Lo quise traer tal y como lo presenta la Jama. Entonces, Aram Naharaim, el que vivió en Aram Naharaim realmente fue Abraham Abí. ¿Ah? Él no nació en Ur, nació en Arán. Ok. Ahora, fíjese, vamos a seguir. ¿Cuáles son las dos preguntas? Haz esto. ¿Las preguntas? Sí. Seguidas, ¿no? Sí, igualito. ¿Cuáles son las dos preguntas que formula Kedat Yitzhak? ¿Cuáles son las dos preguntas? En el tema de la Kedat Yitzhak, Quiere decir un arameo grande de mi padre. Ajá. Y la otra que tiene eso que ver con el barco aquí. exacto. Esas son las dos preguntas. Vamos a tratar de ver esto. Esto es importantísimo porque así, de esta manera que Nehama trae todas las preguntas. Entonces, ¿cuáles son las dos preguntas que formula Kedat Yitzhak? ¿Qué quiere decir un arameo grande de mi padre? ¿Y qué tiene eso que ver con el barco aquí? Entonces, respuesta sugerida de una vez. Labán no quiso destruir a Jacob ni lo hizo en la práctica. Labán no quiso destruir a Jacob ni tampoco lo hizo en la práctica. Y luego, ¿qué? ¿Lo quiso? B. No hizo destruir. B. No hay ninguna relación entre Labán y la bajada de Jacob. Repito, vamos a aclarar un poquito esto. Leamos a Kedat Yitzhak. A Kedat Yitzhak dice, a Kedat Yitzhak es un mefarech. Dice, toda mi vida me ha causado estupor esta frase. ¿Qué quiere decir? Un arameo errante era mi padre. Aramí, Obed, Abí. Obed es... Destruir. No, bueno, pero aquí Obed lo toman como... No, pero de acuerdo a Kedat Yitzhak, arameo errante era mi padre. Mi padre es Abí, Aramí es arameo. Entonces, errante, lo toman como errante. Extraviado, perdido, errante. Así lo toma Kedat Yitzhak. Sin rumbo. Pero ahí donde está el verbo, pero ahí donde está el verbo, Perdió mi padre. ¿eh? Si lo tomas como la pérdida, está bien, pero eso es una interpretación. Obed, Abedá, viene de Abedá. Pero aquí no es eso. Aquí no es eso. Aquí, de acuerdo a Kedat Yitzhak, un arameo, Aramí, Obed, Abí, lo traduce. Un arameo errante era mi padre. Un arameo errante era mi padre. Así lo traduce Aramí, Obed, Abí. Entonces quiere decir que Obed lo llama como errante, como alguien que no tiene rumbo, no tiene nada fijo, alguien perdido. Eso, perdido, exacto. Alguien perdido. Obed aquí es calificativo, no es verbo. Ya lo dice, como una oveja perdida. Una oveja perdida. Aramí, Obed, Abí. Ahora,
Ahora, ¿qué pregunta hace a la que da Isaac? Dice, ¿qué quiere decir un arameo errante a mi padre? En verdad, de lo literal del versículo, Labán no quiso destruir a Jacob. ¿Por qué? Porque ahora ¿qué está diciendo? ¿Qué tiene que ver lo que acaba de decir con que Labán no quiso destruir a Jacob? Si tú te pones arriba y ves Mavikesh Labán Aramí, la azote, entonces tú vas a relacionar esas dos cosas. Y aquí lo que te está diciendo es, no tiene nada que ver el principio del pasú que está ahí con lo que viene aquí, con Aramí o David. Tienes que disociarla. Son dos cosas distintas. Entonces, ¿por qué? Porque nunca hubo necesidad de que Labán quisiera matar a Jacob. Entonces, no hay evidencia. No hay evidencia. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es? ¿Qué tiene que ver esto? Entonces, va en contra de Rashid, sí. Va en contra de Rashid, estamos claros. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con que bajó a Egipto? Para Rashid es lo mismo. Para Akedat Yitzhak no es lo mismo. Son dos cosas distintas. Y como Akedat Yitzhak hay otros que piensan igual. De hecho, hay otros que piensan que no se trata de Jacob, Abí se trata de Abraham. O sea, tenemos para analizarlo de mil formas. Ahora, ¿cuál es la respuesta? No hay ninguna relación con la bajada de Egipto. Aramí o David, Vayer en Israel. No, Akedat Yitzhak dice, no puede entender que porque Aramí era David, porque mi padre era así bajo Egipto. No tiene nada que ver. Era así bajo Egipto. Son dos hechos separados. No tiene nada que ver. Si la Agadá lo junta, eso no significa que uno sea consecuencia del otro. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir aquí. Pero sigue en pie la pregunta, ¿por qué lo junta la Agadá? No, sigue en pie la pregunta, no. Yo te puedo contar la historia de mi padre y te voy relatando. Te voy relatando, son frases que se van acumulando. Por eso es que, en verdad, dice Nahama, no tiene nada que ver. No te hagas la pregunta que tiene que ver sobre la salida de Egipto. No tiene absolutamente nada que ver. ¿Está claro eso? Sí, ya la hora. ¿Queréis parar? Muy difícil. ¿Ah? Muy difícil. Vamos, esto antes de empezar, señores, vamos a hacer una cosa para que quede claro. Yo voy a hacer un resumen antes de empezar, si Dios quiere, la próxima clase del lunes de la Agadá. Yo le voy a hacer un resumen para que se entienda bien lo que quiere decir esto y que quede como una forma de entenderlo, ¿no? Y a partir del lunes, ya en la penúltima clase, vamos a traer dos cosas más. Ya.